Vamos a continuar con este estudio expositivo de Tesalonicenses y nos corresponde continuar en el capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2. Como ya mencioné al comienzo de este estudio, aquí en el capítulo 2, el apóstol Pablo está enfatizando cómo creció, cómo se desarrolló la iglesia de Tesalónica. Y nos presenta a nosotros también un modelo a seguir de cómo crecer, cómo madurar como iglesia y como creyentes también en lo particular. Vimos ya del versículo 1 al 6 cómo la iglesia se nutrió a través de siervos fieles. Y vimos ya que el apóstol Pablo enfatiza la importancia de la fidelidad en el ministerio, la importancia de mantenernos fieles en el servicio al Señor, cómo Dios establece un liderazgo dentro de cada congregación para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, edificando así el cuerpo de Cristo. El mismo apóstol ahí en el versículo 4, ¿verdad?, enfatiza el hecho de que gran parte de esta fidelidad tiene que ver con la actitud del siervo del Señor, de los siervos del Señor que fundaron esta iglesia, de que en primera instancia siempre buscaron agradar a Dios. Como dice ahí, ¿verdad?, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Y esto es bien importante porque hoy en día estamos en una sociedad muy cambiante y muy voluble, donde muchas veces los líderes buscan agradar a las personas, seguir las encuestas, enfatizar aquello que es popular o aquello que es aceptado por la mayoría. Y contravenir aquello que es popular no siempre trae un buen rédito, ¿verdad? Sin embargo, un siervo fiel, una enseñanza fiel de la palabra del Señor, muchas veces va a ir en contra de la corriente y en contra de lo que el mundo establece o enseña como verdad absoluta. Planteando, ¿verdad?, que la única verdad absoluta está en la palabra de Dios. Jesús, hablando al Padre en oración, ruega por sus discípulos diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra del Señor es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, vemos a Cristo, y Cristo dijo: yo soy la verdad. Entonces, exponer la palabra de Dios con fidelidad necesariamente nos va a poner muchas veces en contradicción con la opinión popular. Y es por eso que el creyente fiel, maduro, tiene que entender la importancia de mantenerse fiel, de enseñar con fidelidad la palabra de Dios. Es parte del eslogan de nuestra congregación, de nuestra iglesia. ¿Ya? Somos una iglesia bíblica bautista comprometidos a enseñar fielmente la palabra del Señor. Como el apóstol Pablo también comentó a los pastores allá en Éfeso cuando se despidió de ellos en el libro de los Hechos, diciendo que él había enseñado todo el consejo de Dios y no había rehuido a anunciar nada de lo que Dios le había compartido, aunque muchas veces vaya en contra de la corriente, en contra de la opinión del mundo. Pero esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, se nutrió, creció, se alimentó equilibradamente y fue madura porque sus siervos, sus líderes, mantuvieron este compromiso fiel, la sana doctrina, fiel a la palabra del Señor, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Muchas veces, como también el apóstol Pablo señala, no todos están dispuestos a sufrir la sana doctrina. Y esto a veces implica, ¿verdad?, que muchas iglesias cambian el mensaje, cambian el contenido para que sea más digerible y para que sea más suave a la audiencia. Pero la palabra del Señor muchas veces nos tiene que redarguir. Y en ese sentido, una iglesia de sana doctrina, una iglesia que busca nutrir bien a sus feligreses, como lo fue Pablo a la iglesia de Tesalónica, siempre busca primero agradar a Dios y no a los hombres. Sin embargo, también vimos el domingo antepasado que el apóstol Pablo
se presenta no solo como un siervo fiel, sino que también él, Silvano y Timoteo, que fueron los coautores también de esta epístola, ellos, como equipo de liderazgo, también se presentan como una madre tierna, ¿verdad? Una madre tierna. En el versículo 7 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ¿verdad? Entonces, también esto lo vimos, ¿verdad? Cómo se presenta de una manera gentil, haciendo un equilibrio, ¿no es cierto?, sano entre el rigor y el afecto. Más adelante vamos a ver también cómo el apóstol se presenta como un padre fiel. Por ejemplo, en el versículo 11 menciona, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Me gusta mucho esa mezcla que ahí el apóstol Pablo menciona. Exhortábamos, que implica muchas veces retar, ¿no es cierto?, desafiar, pero también consolar, ¿ya? Un lindo equilibrio entre el rigor y el afecto. Pero también Pablo se presenta a Silvano y Timoteo como mensajeros abnegados. Por ejemplo, en el versículo 13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo, Silvano y Timoteo actuaron como mensajeros fieles de la palabra del Señor. Y esta palabra fue transmitida a ellos en el poder del Espíritu, no en el poder de la carne, no con palabras de humana sabiduría o de persuasión mundana, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces Pablo, Silvano y Timoteo, dependiendo y siendo llenos del Espíritu Santo, compartieron la poderosa palabra del Señor que transformó la vida de estos creyentes y que hoy en día también sigue transformando nuestras vidas. Y también Pablo, Silvano y Timoteo se presentaron como hermanos cariñosos. El versículo 17 de nuestro texto dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ya Pablo se presenta, Silvano y Timoteo, como hermanos que anhelan, ¿no es cierto?, un reencuentro, que anhelan un compañerismo, ¿no es cierto?, mutuo. Entonces vemos un capítulo muy interesante de cómo se nutrió, cómo creció, cómo se desarrolló la iglesia de Tesalónica. ¿Ya? Y vemos también algunos aspectos importantes para que nosotros como iglesia, como liderazgo y como congregación, podamos también de alguna manera aplicar a nuestras vidas. ¿Ya? Retomando lo que estudiamos hace algunos domingos atrás, y como ya mencioné, ¿no es cierto?, en primer lugar, Pablo, Silvano y Timoteo se presentaron como siervos fieles, siervos útiles, ya de una manera eficiente, porque ellos no predicaron en vano la palabra del Señor, esto ya lo vimos, de una manera fiel, ¿no es cierto?, fiel, con denuedo, aún ante la oposición, se mantuvieron firmes y fieles, no decayeron, no desmayaron, a pesar de sus problemas, a pesar de sus conflictos, a pesar de la oposición e incluso a pesar de su debilidad, ellos se mantuvieron firmes y fieles en el poder del Señor. Aún en su debilidad, Pablo decía, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. También ellos se mantuvieron doctrinalmente puros. Ahí en el versículo 3, ¿verdad?, habla de cómo la exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Ellos se preocuparon de exponer todo el consejo de Dios, pero exponerlo bien. Y no añadirle, como decimos coloquialmente, de su cosecha. Y no adulterar la palabra de Dios, sino hay que exponerla tal cual el Señor, ¿verdad?, la comparte con nosotros. Entonces fueron fieles, fueron doctrinalmente puros, fueron eficientes, como ya mencioné, y también fueron aprobados. Y como mencioné también, ¿no es cierto?, al comienzo, buscando esta aprobación primero de parte de Dios, como dice el versículo 4.
sino que según fuimos aprobados, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Ya, y esta aprobación tiene que ver con su fidelidad, con su abnegación, pero también con su compromiso con la palabra de Dios. Pablo, por ejemplo, aconseja a su discípulo Timoteo, allá en la epístola que le envía, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, ¿verdad? Que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y ahí está la clave. Usa bien la palabra de verdad. Esa palabra, usa bien la palabra de verdad, esa palabrita ahí en nuestro español que es usa, ya, literalmente en el texto original en que fue escrito el Nuevo Testamento es la palabra traza, o de trazar. Y tenía que ver con el ejercicio que hacían los que confeccionaban tiendas o los que confeccionaban cualquier aspecto, ¿verdad?, de costura, de el corte perfecto. Ya, el corte perfecto, el corte correcto para una prenda de vestir o para confeccionar una tienda como acostumbraban en aquellos días, una especie de carpa grande, ¿verdad?, que se usaba mucho en aquellos días. Entonces Pablo está hablando aquí de la importancia de manejarse bien en la palabra de Dios. No solo saberla, no solo entenderla, sino que realmente manejarse bien en la Escritura. Ya, de tal manera de poder compartir con ellos no acerca de la Biblia, sino que de la Biblia. Hay una diferencia entre realmente saber de la Biblia y conocerla. Y Pablo aquí está hablando de un obrero útil y de un obrero que usa bien la palabra de Dios, que la traza correctamente. Esto literalmente significa trazarla y bosquejarla en su justa medida. Ya, entender que hay un Antiguo, un Nuevo Testamento, entender que hay dispensaciones a través de los siglos en los que Dios ha trabajado con el hombre, entender que no es lo mismo cuando Dios está hablando a Israel, o cuando Dios está hablando a la iglesia, o cuando Dios está hablando a los gentiles. Comprender que no es lo mismo en el contexto cuando se refiere a la tribulación, a cosas que van a suceder en el futuro, o cosas que tienen que ver con el pasado. Entender cuando hay una diferencia entre una parábola y algo que debe ser tomado de manera literal. Todo eso implica conocer la Escritura, leerla, entenderla, regularmente estar metido en la palabra del Señor. ¿Ya? El problema, como el mismo apóstol Pedro también lo menciona y lo ilustra, es que algunos tuercen las Escrituras. Y Pedro se refiere a ellos como aquellos inconstantes que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Y la tuercen o sacan fuera de contexto, básicamente, ¿por qué? Bueno, porque son inconstantes, ¿verdad? La constancia en estudiar, en leer, en escudriñar las Escrituras es lo que finalmente nos permite trazar bien la palabra de Dios. Entonces, estos hermanos fueron eficientes, fieles, doctrinalmente puros y aprobados por el Señor. Aprobados no por su conocimiento. Los fariseos conocían mucho de la Escritura en el Antiguo Testamento, pero no fueron aprobados por Dios, sino por la vida práctica de la palabra de Dios transformando sus vidas. Pero también, mire lo que dice el versículo 5, esto no lo alcanzamos a ver el domingo antepasado. Dice, por nuestro evangelio, capítulo 2, versículo 5, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Entonces ellos fueron honestos en compartir la palabra del Señor. No buscaron manipular o no buscaron, ¿no es cierto?, llegar al corazón de los creyentes de una manera emocional para manipular sus emociones. No buscaron tampoco, ¿verdad?, imponer sus doctrinas a través del temor. El temor, ¿no es cierto?, o la manipulación relacionada con el temor. Por eso dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Es interesante, esa palabra lisonjeras o lisonja tiene que ver con la adulación o los halagos para manipular.
Y además dice que nunca encubrimos avaricia, la codicia, ¿verdad?, que lamentablemente hoy en día muchas veces vemos en tantas congregaciones que han manchado el nombre de Cristo. Bueno, ellos fueron honestos, fueron sinceros, fueron genuinos en exponer la palabra del Señor tal como es, guste o no guste, ¿verdad?, complique o no complique. Ya, hoy en día hay iglesias que ya no predican ni hablan siquiera desde el púlpito del pecado, porque eso para algunos ofende a las personas. Bueno, la palabra del Señor muchas veces nos va a ofender y es necesario que lo haga, porque esa es la manera en la que al ser redarguidos vamos, ¿verdad?, por la misma palabra del Señor y su poder, no la persuasión humana, vamos a transformar nuestra vida. ¿Ya? Dios no nos pide llegar al corazón de las personas para convencerlos de una manera emocional, porque la motivación emocional dura hasta que se acaba la emoción. Ya, esto es como cuando, ¿verdad?, uno está muy motivado por algo, pero después de 2 o 3 semanas se le acaba esa motivación y ahí queda. Es como cuando uno dice, voy a empezar a leer la Biblia, ¿verdad?, después del campamento me comprometo a leer la Biblia en un año y ya va por ahí por marzo, abril y ya dejó tirado, ¿verdad?, ese hábito. Bueno, la motivación emocional no avanza mucho. Ya podemos ahora sentirnos muy comprometidos con el Señor, pero se requiere una motivación de la misma palabra, una motivación espiritual. Y es la palabra cuando nos confronta, cuando nos redarguye y luego nos corrige, nos lleva a hacer los cambios que necesitamos hacer y luego nos instruye para guiarnos en el camino que tenemos que seguir. Es ese proceso, ¿verdad?, que funciona de manera que logra cambios permanentes en la vida de las personas. No es a través de la entretención, no es a través de la emoción, tampoco es a través de la culpa. ¿Ya? Tú vas a perder la salvación o tú vas a perder, ¿no es cierto?, la vida eterna si es que no haces esto. Muchas veces se manipula de esa manera, ya a través de la culpa, a través del temor o a través de la emoción, con un mensaje, ¿verdad?, más motivacional que bíblico. Pero esos son artilugios humanos para simplemente convencer de manera temporal el cambio de conducta en la vida de las personas. El cambio permanente en nuestras vidas siempre viene de la misma manera y en el mismo orden. Dios nos enseña, luego nos redarguye, luego nos corrige, hace cambios reales para luego darnos la instrucción para seguir adelante. Siempre es el mismo proceso y siempre ese proceso es ordenado. ¿Ya? Ahí en este caso el orden de los factores sí altera el producto. Primero tenemos que ser enseñados con todo el consejo de Dios, luego redarguidos, luego corregidos, para finalmente seguir las instrucciones que tenemos por delante. A veces nos queremos saltar el proceso. Leemos un pasaje de la Escritura y tomamos una actitud devocional inmediata. Ya, ¿qué es lo que nos dice este pasaje? Pero pasamos por alto el ser redarguidos y el ser corregidos. Nos vamos directo a la instrucción. Ya, es el problema con el que tenemos muchas veces cuando leemos un devocional escrito. Ya lo leemos, nos motiva, nos anima, porque son palabras muy lindas, pero nos lleva directamente a una instrucción, a una aplicación, sin pasar por el ser redarguidos y sin pasar por el ser corregidos. Y esto es fundamental, porque es parte del proceso sanador y limpiador de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces Pablo dice aquí que ellos fueron honestos. ¿Ya? Muchas veces Pablo cita a Dios por testigo. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 9, libro de Romanos, vamos a buscar algunos versículos. Si no alcanzas a llegar, pon atención. Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, porque sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo varias veces cita a Dios por testigo. Romanos capítulo 9, versículo 1. Y esto, hermanos, no es algo gratis ni es algo sencillo. Hay que tener temor de Dios para poder hacer esto. Dice el versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo.
Todos nosotros algún día vamos a rendir cuentas ante el Señor. Y no es lo mismo rendir cuentas ante un ser humano que rendir cuentas ante un Dios todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 1, versículo 23 dice: mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Ya Pablo en algunos momentos tuvo que ser muy duro, sobre todo con esta iglesia, en la iglesia de Corinto, que eran un poquito complicados estos hermanos. Pablo en algún momento tuvo que ser muy duro y muy firme, ya tuvo que ponerse cara de malo para que ellos pudieran realmente ser confrontados a su necesidad espiritual. Y ahí Pablo mismo cita a Dios por testigo en el versículo 23. Yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. ¿Ya? Esto, hermano, es algo serio y algo muy importante, porque finalmente dependemos del Señor. Estamos frente a Él y no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo fruto se va a manifestar. Gálatas capítulo 1, versículo 20. A veces pensamos que nuestras conductas, nuestras actitudes pasan simplemente, pero Pablo siempre estableció un principio fundamental. Su vida y ministerio descansaban en Cristo. Gálatas 1:20, un pasaje bien conocido, dice, Gálatas capítulo 1, versículo 20, dice: en esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. ¿Ya? ¿Por qué Pablo muchas veces tuvo que decir esto? Bueno, en Corinto y también en Galacia, porque no siempre era comprendido o entendido, o muchas veces fue cuestionado. Pero él siempre fue honesto, siempre fue sincero y siempre expuso, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 8. Filipenses capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tiene? Dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Ya? Muchas veces Pablo tuvo que exhortar a los creyentes. ¿Ya? Recuerden, siempre el orden es el mismo: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y no a todos cayó bien, no a todos, ¿verdad?, fue bien recibido, pero él siempre, con Dios como testigo, fue honesto y sincero. Pero la motivación básica de Pablo no fue algo caprichoso, sino que, tal como dice aquí, fue por amor. Dice el versículo: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Ya? El amor fue aquello que movió al apóstol Pablo a muchas veces tener que caer mal para poder decir las cosas con honestidad. Porque, como dice el libro de Proverbios, mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Entonces vemos aquí un apóstol Pablo honesto, franco, ¿verdad?, buscando primero la aprobación de Dios, pero siendo fiel a Dios y su palabra. También vemos que fue desinteresado en su forma de ministrar a los creyentes. Mire lo que dice el versículo 6. Estamos todavía dentro del, como mencioné al principio, ¿verdad?, estamos todavía dentro de la forma en que Pablo se manifestó como un siervo fiel. Ya Pablo, Silvano y Timoteo como siervos fieles. Y aquí vemos algo bien interesante en el versículo 6, porque Pablo también se presentó como un siervo desinteresado, ya no buscando un beneficio personal. Estamos hoy en día en un periodo, ¿verdad?, de la humanidad donde vemos tanta corrupción, tanta maldad en el corazón del hombre y tanto egoísmo. Cómo, ¿verdad?, cada uno busca lo suyo propio, busca para sí mismo, ¿verdad? Cómo hoy en día cada uno se preocupa solo de sí y no de los demás. Palabra consideración, o la palabra de Dios, estimar a los demás como superiores a uno mismo, no mirando por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. Eso es algo que hoy en día no es común en el mundo. A veces tampoco en nuestras congregaciones. A veces somos egoístas
y pensamos que el mundo gira en torno a nosotros, como si nosotros fuésemos el centro del universo. Pero siempre, hermanos, tenemos que entender que el centro del universo es Cristo. Somos cristocéntricos, no egocéntricos, siendo que hoy en día, a través principalmente del humanismo, se insiste, ¿verdad?, en el mundo que el hombre es el centro de todo. Y eso muchas veces nos pone a nosotros como el centro del universo, cosa que no es correcto. Pablo, ¿verdad?, él se presenta con un corazón completamente desinteresado, buscando solo la gloria de Dios. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Ya, interesante cómo el apóstol Pablo siempre comprendió que aquí lo importante no era él, tampoco eran los creyentes de la congregación de Tesalónica. Aquí lo importante es el Señor. Lo fundamental es el Señor y su gloria. Nosotros somos parte del propósito de Dios. A veces lo hemos dicho, ¿ya? ¿Cuál es el principal propósito de Dios en la humanidad? Muchos van a responder hoy en día, la salvación del hombre, pero no es ese el propósito principal. Eso es parte del propósito principal, porque ni tú ni yo somos el centro del universo. No somos ni el principio ni el fin del plan de Dios para este mundo. Tu salvación fue parte de un propósito, y ese propósito tiene que ver con la gloria de Dios. No es tu historia, no es mi historia, no es siquiera la historia de nuestra iglesia, es la historia de la gloria de Dios. Y en eso Pablo nunca perdió el norte, nunca perdió el objetivo, él nunca perdió el enfoque de que todo se trata de la gloria de Dios. Por lo tanto, cada problema, cada complicación, cada aflicción debía ser superada con eso en mente, buscando siempre la gloria del Señor. Y aquí es interesante que él lo menciona y lo relaciona a una cuestión sumamente práctica y concreta, que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con el ingreso. Pues dice, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Y mire lo que añade, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿A qué se refería el apóstol Pablo con esto? Bueno, se estaba refiriendo al sustento económico, que era algo adecuado y que era algo apropiado para, ¿no es cierto?, un siervo del Señor. El Señor ordenó en su palabra que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. El Señor lo estableció, no pondrás bozal al buey que trilla. El Señor habló, ¿verdad?, del sustento. Pero Pablo, en algunos casos, recibió sustento de las iglesias, incluso recibió un sueldo estable de algunas congregaciones, él mismo habla, ¿verdad?, de aquello, pero de otras congregaciones, él no quiso recibir ese sustento o ese apoyo. ¿Por qué? Porque según la condición de cada iglesia, él quería establecer que su ministerio era un ministerio desinteresado en el aspecto económico. Es decir, su principal meta y objetivo no era enriquecerse. Ya, hoy en día también tristemente vemos el mal testimonio de muchas iglesias, de muchas congregaciones, ¿verdad?, que buscan enriquecerse a sí mismos, o que buscan la fama, ¿verdad?, o el reconocimiento humano, personal, y algo que mancha el testimonio porque quita lo más importante de todo, que es la gloria de Dios. El no dar la gloria a Dios, hermanos, en todo aspecto de nuestra vida, no solamente en lo económico, en todo aspecto de nuestro ser, es muy peligroso. ¿Te acuerdas de un hombre que siendo exaltado, recibiendo, ¿verdad?, gran fama, no solo recursos, sino que fama, ¿verdad?, cuando la gente decía voz de Dios y no de hombre, ¿verdad?, pero este hombre no dando la gloria a Dios, ¿qué le pasó? Finalmente murió comido de gusanos. Qué triste forma de morir, ¿verdad? La gloria siempre debe ser del Señor. Pablo establece aquí que ellos tenían la autoridad y tenían, ¿verdad?, la prerrogativa de ser carga económica para los creyentes allá en Tesalónica. Pero él decidió en esa pasada que hizo de Macedonia no serlo. Probablemente porque los griegos tenían, ¿no es cierto?, muy marcado este concepto del amor al dinero.
porque ni en Corinto ni en Tesalónica Pablo quiso hacer carga en lo económico. Aunque vamos a ver después que Pablo incluso hasta les pidió perdón, literalmente por haberlos acostumbrado a ser apretados, ¿ya? Pero en gran medida esto nos muestra el celo del apóstol Pablo. Su actitud no enfocada en la gloria humana o en el dinero, sino en el Señor, ¿ya? En realidad, Pablo quiso dar un ejemplo especialmente a los perezosos de Tesalónica. Sí, a los perezosos de Tesalónica. Mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. 2 de Tesalonicenses, por favor, capítulo 3, versículo 6. Segunda de Tesalonicenses 3, 6. ¿Lo tienen? Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande, mira el término que utiliza, desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿A qué se refiere aquí el apóstol Pablo con andar desordenadamente? Bueno, en esa zona, ¿verdad?, donde había mucha influencia de la filosofía griega, había una filosofía griega muy potente que incluso llegó a permear en algunas iglesias. De hecho, la epístola a los Gálatas aborda clara y directamente ese problema, ¿ya? Y era un problema donde se manifestaban dos líneas de pensamiento griegas: los estoicos y los epicúreos. Los estoicos eran los que pensaban que reprimiendo el cuerpo iban a lograr liberar el alma y el espíritu, que supuestamente era algo con lo cual podían honrar a Dios. Y los epicúreos decían: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, hagamos lo que hagamos, finalmente vamos a ir a la presencia del Señor. Pero muchas veces estas doctrinas llevaban, aún dentro de la iglesia, influían en hermanos dentro de la iglesia a llegar a extremos desordenados, por decirlo suavemente, o fuera del orden que Dios estableció. ¿Ya? Y uno de esos problemas era de que algunos, ya con una actitud, ¿no es cierto?, muy epicúrea, es decir, muy desprendido de las cosas de este mundo, vivían de manera austera, ya sin trabajar. Habían otros que de manera epicúrea, ¿verdad?, se abstenían de las cosas de este mundo y vivían de una manera también austera, sin trabajar. Y habían otros que simplemente ante la segunda venida de Cristo decían: bueno, Cristo viene pronto, entonces ¿para qué trabajar? Y no trabajaban. Y dependían de la buena voluntad de los hermanos dentro de la congregación. ¿Te fijas cómo a veces las filosofías del mundo infectan también, ¿verdad?, la mentalidad de algunos hermanos dentro de la iglesia, viviendo y dependiendo de otros? A eso el apóstol Pablo se refería de andar desordenadamente, porque Dios estableció el trabajo. ¿Ya? Hay personas que piensan de que el trabajo es algo malo. Independiente del tipo de trabajo que tú estés, aun si el ambiente es mundano y no sea un ambiente sano o santo para el Señor, es la manera que Dios te da para proveer para tu ministerio, que principalmente tiene que ver con tu familia y con la obra del Señor. Cualquier trabajo te dignifica y cualquier trabajo es una oportunidad de ministerio para servir al Señor. Aún el peor de los trabajos es la mejor oportunidad para compartir a Cristo. Aún en el trabajo más oscuro o más complejo, donde hay más mundanalidad y más maldad, tú puedes ser la luz o el faro que alumbre, ¿verdad?, en ese lugar de oscuridad. Entonces, por eso, ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, Pablo hace referencia a estos hermanos que andan desordenadamente. Y sabemos que se refiere a esto porque el mismo contexto lo explica. Dice el versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. ¿Cómo? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Ya? Y aquí Pablo argumenta: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Para qué? Para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Te fijas?
Ahí claramente está ilustrando con su propio testimonio lo que es el opuesto de andar desordenadamente, es decir, andar ordenadamente. Ya el que no quiera trabajar, dijo el Señor, tampoco coma. Dice el versículo 9, porque no tuviésemos derecho de ser sustentados económicamente, lo que se refiere, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y aquí lanza, ¿verdad?, el problema que había en la iglesia de Tesalónica. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Ya explicamos ya a qué se refiere el apóstol Pablo con andar desordenadamente. ¿Ya? Andan desordenadamente. Es decir, dice ahí, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por medio, dice, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, ¿qué dice? Coman su propio pan. Entonces, en su celo por la gloria de Dios, ¿ya?, y en precaución de no alimentar esta mala práctica que había entre los hermanos de la iglesia, de no trabajar, sino que de depender de otros, ya fue que el apóstol Pablo, en ese contexto, principalmente de las iglesias relacionadas o cerca de Grecia, por la influencia griega, obviamente, de Macedonia, decidió no quiso que estas iglesias le aportaran económicamente, ya no pedir sustento a algunas de estas iglesias, cosa que no ocurrió en otras congregaciones, y lo vamos a ver en un momento más. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 4 al 18, donde también Pablo a la iglesia de Corinto les impidió que le dieran sustento, ya tanto en Tesalónica como en Corinto, Pablo impidió que estas iglesias le dieran sustento. ¿Qué dice 1 Corintios 9, 4 al 18? 1 Corintios 9, 4 al 18 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Ya esto se refiere incluso también a contraer matrimonio. Tenían derecho ellos a casarse, ya con alguna hermana de la congregación, por supuesto, un matrimonio en Cristo, no un yugo desigual. Ya no tenemos derecho de esto. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Está, ¿no es cierto?, ahí contraviniendo a un argumento que los de Tesalónica estaban esgrimiendo, juzgando ¿no es cierto?, a estos siervos del Señor por querer aprovecharse. Dice el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice aquí el apóstol Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Ya, si tú trabajas, esperas recibir, ¿no es cierto?, recompensa económica por tu trabajo. Versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque al parecer habían otros que sí participaban de este derecho, de recibir un sustento de la iglesia. Pero no hemos usado, dice, de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Ya? Entonces Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto que ellos tenían derecho de recibir sustento económico, pero no quisieron hacerlo. ¿Para qué? Para mantener un buen testimonio entre ellos. Porque probablemente tenían el mismo problema que había en la iglesia de Tesalónica, ya que habían algunos que se aprovechaban de ese derecho. Entonces, el apóstol Pablo les pidió a ellos no recibir sustento y sustentarse solo, con sus propias manos. Incluso menciona
que él, como hacía tiendas, carpas, ¿verdad?, que en aquellos días eran mucho más importantes y necesarias que ahora, ¿ya? Él muchas veces dice, yo con mis propias manos, ¿no es cierto?, me he sustentado. Ahora, ¿le correspondía sustento? Sí, como cualquier siervo del Señor. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 7, Lucas capítulo 10, versículo 7, dice la palabra de Dios, y posad en aquella misma casa, comiendo y viviendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y no paséis de casa en casa, sino que quédense en un lugar y ahí reciban el sustento que necesiten. Acompáñenme ahora a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. También Pablo, aconsejando a su discípulo Timoteo, su joven discípulo Timoteo, le habla acerca de la importancia de esto. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo, capítulo 5, ahora el versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ya la importancia de proveer para el hogar. Ahora saltemos al versículo 18. 18 ahora. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ya, no seamos como esa iglesia, ¿verdad?, que oraba para que el Señor hiciera a su pastor pobre y humilde. ¿Ya? Y luego decía, tú lo haces humilde, nosotros lo hacemos pobre. ¿Ya? Pablo habla de que honestamente tiene este derecho, pero en el caso de estas iglesias, él no quiso abusar de ese derecho. ¿Para qué? Para dar una señal, para dar un ejemplo práctico e ilustrativo a estos creyentes que estaban acostumbrados de andar desordenadamente, probablemente por la influencia, ¿verdad?, de las filosofías griegas que había en el entorno. ¿Ya? Entonces, a veces el siervo del Señor hace cosas como esa para dar una señal, para dar un ejemplo. Pero es interesante esto. 2 de Corintios, busquemos 2 de Corintios 11, 8. 2 de Corintios, por favor. Estamos buscando varios versículos, comparando escritura con escritura para entender en su justa medida este concepto. 2 de Corintios 11, 8. Dice aquí la palabra del Señor, 2 de Corintios 11, 8. Dice, mira, fíjate lo que dice, despojado a otras iglesias. ¿Qué dice? Recibiendo salario. A veces he escuchado a pastores, ¿verdad?, decir, no, yo no recibo un salario porque no quiero ser un asalariado. Usando de la parábola de Cristo, ¿verdad?, acerca de los asalariados, que en realidad tiene que ver con Israel. Y tiene que ver principalmente con los fariseos y los saduceos, ¿verdad?, que en realidad no eran fieles en el cuidado del pueblo. Y más bien esa parábola enfoca, más que el recibir o no sueldo, enfoca el abuso de ese sueldo, ¿no es cierto? O más bien se refiere a la irresponsabilidad de no hacer el trabajo que corresponde, para enfatizar cómo en Cristo, nuestro buen pastor, tenemos, ¿verdad?, uno que su vida da por las ovejas. Pero la misma escritura, ¿verdad?, acá nos enseña, en 2 Corintios 11, 8, ¿verdad?, que de otras iglesias, no Corinto ni Tesalónica, el apóstol Pablo sí recibió un salario. Dice clarito, un salario. ¿Qué es lo que es un salario? Un sueldo, ¿verdad? Una cantidad regular de dinero para su sustento. Es más, vamos a ver después cómo agradecía alguna de estas iglesias, como la iglesia de Filipos, por ejemplo, ¿ya?, que le enviaba sustento. Dice, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, dice el versículo 9, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Esto se refiere a los hermanos que llegaron de Filipos. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Interesante, ¿verdad? Y acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. 1 Corintios 9,
14, que dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero como ya dije, no obstante, el apóstol Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo sí permitió que algunas iglesias le dieran apoyo económico, participaran en este sueldo, en este sustento que él recibió. Acompáñame ahora, como ya lo mencioné, a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Esto también, a propósito, no solo es la base de la importancia, ¿no es cierto?, de dar un sustento a los que están ministrando en la palabra del Señor, sino también a los misioneros que están en distintas partes del mundo compartiendo el Evangelio. Porque hay contextos en los cuales un misionero está donde no hay una iglesia que le pueda sustentar, donde no hay una cantidad de creyentes que le puedan hacer un sueldo suficiente para vivir dignamente. Y como dice ahí, proveer para los de su casa, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí está agradeciendo a los creyentes de Filipos por su donativo. Filipenses 4:15, por ejemplo, dice, y sabéis que también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Seguramente ahí Pablo estaba en su mente pensando en Corinto, en Tesalónica, etc. Pero sí, interesante, miren lo que hicieron los creyentes de Filipos cuando Pablo estaba en Tesalónica. Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Interesante, ¿verdad? No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahí sabemos, ¿verdad?, que fue Epafrodito el que llevó el dinero, el que llevaba el recurso, ¿verdad?, para el apóstol Pablo. Aunque Pablo estaba siempre confiado en el Señor, pues decía, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces es importante, ¿verdad?, en este caso la confianza en el Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, en el contexto está hablando con poco dinero, a eso se refiere, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, o sea, sé tener harto dinero en mis manos. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces no era un tema para el apóstol Pablo de cantidad, no era obviamente un evangelio de la prosperidad que él estaba predicando, sino más bien un contentamiento con el Señor. Pero a la vez la responsabilidad también de las iglesias de apoyar su ministerio. Incluso el mismo apóstol Pablo pidió perdón a la iglesia de Corinto. Les pidió perdón por mal acostumbrarlos a ser tacaños. El mismo apóstol Pablo les pidió perdón. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 12. Volvamos a 2 Corintios. Capítulo 12, versículo 13. Quizás estas enseñanzas tú nunca las habías escuchado, porque no es muy común enseñar acerca de esto, ¿verdad?, en las iglesias, de manera bíblica. Pero está en la Escritura, y es todo el consejo de Dios, y es parte de la honestidad también que corresponde, ¿no es cierto?, enseñar todo el consejo de Dios. 2 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? ¿En qué fueron ellos menos? Para ponerlo un poquito en el contexto, Pablo usó ahí una técnica bien interesante, porque al principio Pablo les decía, ustedes tienen todos los dones. Ustedes fueron enriquecidos en muchas cosas, ustedes tienen mucha gente en la iglesia. Entonces, ¿en qué fueron menos ustedes que otras iglesias? Dice, sino en que yo mismo no os he sido carga. Es decir, en que ustedes no tuvieron que sustentar económicamente mi ministerio. ¿Y qué dice luego? Perdonadme este agravio. ¿Qué está haciendo Pablo? Pidiéndoles perdón por no solicitar de ellos, ¿verdad?, ¿no es cierto?, apoyo económico. En todo esto, hermanos, vemos a un siervo
desinteresado, que contrasta como hoy en día muchas iglesias, ¿verdad? Y muchos siervos del Señor buscan enriquecerse con los dineros, ¿verdad? De la iglesia, hacer negocio, ¿verdad? Con los dineros de la iglesia, ¿ya? Entonces vemos un grupo de hermanos, Pablo, Silvano y Timoteo, que realmente mostraron un tremendo ejemplo de eficiencia, fidelidad, de ser sanos en cuanto a la doctrina, aprobados delante de Dios, honestos y desinteresados, ¿ya? Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esto? ¿Qué aplicación práctica? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día? Bueno, en primer lugar, la actitud generosa de la iglesia de Filipos. Ya, qué importante es cómo nuestra iglesia puede apoyar y puede aportar en la obra misionera. Nuestra iglesia es una iglesia que aporta la obra del Señor a diferentes misiones, a diferentes congregaciones. ¿Y todo eso nace de dónde? No nace de un apoyo extranjero o de bienes que podamos tener en otros lados o negocios que podamos tener aquí y allá, sino que viene de nosotros mismos, ¿verdad? Como dijo un misionero en una oportunidad, los recursos están en nuestros bolsillos, todavía, pero están, ¿verdad? Dios se provee, ¿no es cierto?, a través de nosotros como siervos fieles. Pero ¿somos fieles en esto? ¿Somos responsables con ser generosos ante el Señor? ¿Somos como esta iglesia de Filipos, en donde realmente nos involucramos, ¿verdad?, para que la obra de Dios avance? Ya, qué lindo testimonio es el que da el apóstol Pablo, allá en Filipenses capítulo 4, ¿no es cierto? No es que busque dádivas, no es que busque recompensa, sino que busco, ¿no es cierto?, dádivas que abunden en vuestra cuenta. Y en ese sentido, cuando una iglesia es generosa, ya es una iglesia enriquecida en las bendiciones del Señor. Dios ha bendecido en nuestra iglesia, y en gran medida por nuestra generosidad. Pero la pregunta específica, práctica, ¿eres tú parte de esa generosidad? ¿Estás diezmando como corresponde? ¿Son tus diezmos parte de un compromiso y una responsabilidad constante en tu vida? ¿O estás siendo desordenado en ese aspecto? ¿Qué es lo que es el diezmo? Es el 10% de lo que uno recibe. Es apartar el 10%, ¿no es cierto?, para el Señor. Un principio que, a pesar de que muchos lo cuestionan, no nace con la ley de Moisés. Porque algunos dicen, ¿no es cierto?, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Con quién nace el diezmo? El principio del diezmo en la Escritura. ¿Cuál es la primera mención? Una regla importante de estudio bíblico, donde se habla acerca del diezmo. Con Abraham, ¿no es cierto?, cuando dio los diezmos de todo, ¿a quién? A Melquisedec, que representaba a Cristo. Ya, sí, pero eso es del Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso tiene que ver con el Antiguo Testamento. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con Hebreos capítulo 7? Acompáñenme a Hebreos, por favor, capítulo 7, donde justamente argumentando el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, algunos piensan que fue el mismo apóstol Pablo, ya argumenta, ¿no es cierto?, está argumentando la importancia de Cristo. Los primeros capítulos, mayor que los ángeles, mayor que el ministerio levítico, mayor que Moisés, y aquí está hablando, ¿verdad?, que Cristo es mayor incluso que Abraham. ¿Y a quiénes le está hablando? A los creyentes hebreos, ¿no es cierto?, de ese momento. Por eso dice, ¿no es cierto?, versículo 1, Hebreos capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fe en vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ya está hablando ahí de Abraham. Consideren, hermanos, considerad, pues, cuán grande es este. ¿Quién? Abraham, a quien aún Abraham, o sea, Melquisedec, perdón, está hablando de Melquisedec, a quien aún Abraham, que aquellos en ese tiempo lo consideraban muy importante Abraham, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos,
aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre los hombres, eso lo tipifica como tipo de Cristo, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y aquí vemos el punto central, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Es decir, el diezmo nace de un principio de sumisión, más que incluso de gratitud, que también es un principio importante para sostener el diezmo, un principio de sumisión. Cada vez que yo doy el diezmo, le estoy diciendo al Señor, tú, Señor, eres lo más importante en mi vida. No el dinero, no mi trabajo, no mi sueldo, no mi estabilidad económica, no mis capacidades financieras. No, Señor, tú eres el más importante en mi vida. Eso es el diezmo, en su base más profunda y más significativa. Entonces, si en el contexto de Pablo ahí a los tesalonicenses habla de la importancia de apoyar la obra, ¿estamos siendo nosotros parte de eso? Cada uno de nosotros. ¿Estamos siendo parte del sustento que corresponde a la obra del Señor? Y dentro de eso, ¿estamos siendo fieles con nuestros diezmos? ¿Estamos dándole a Dios la honra que le corresponde a través de los diezmos? Porque, para que ustedes lo sepan, de ahí de los diezmos es donde se saca, por lo menos en nuestra iglesia, lo necesario, no solo para apoyar, ¿verdad?, al pastor o los pastores que estemos en la iglesia, sino también a la cantidad importante de misioneros e iglesias que nosotros apoyamos. Apoyamos allá a Pastor Celso en San Felipe, apoyamos allá a Pastor Josué Moreno en Dalcahue, apoyamos a Ismael Cuello allá en Dalcahue también, apoyamos, ¿verdad?, a la hermana Ruth allá en Tailandia, a la hermana Angie, ¿verdad?, en el sudeste asiático, apoyamos al hermano Sad y Lidia allá, ¿no es cierto?, allá en ese lugar de persecución en el norte de África, que no lo mencionamos para resguardar, ¿no es cierto?, su seguridad, y así sucesivamente, hermano Yalil en España con los musulmanes, en fin, hermano, nuestra iglesia apoya, y gloria a Dios que somos generosos, pero nuevamente, tú y yo somos partícipes de esa generosidad. Es del diezmo de donde se saca eso, porque es algo regular, es algo estable, es algo que no cambia, no es como la ofrenda. La ofrenda es más allá del diezmo. Tú primero le das el diezmo al Señor y después tú das una ofrenda. Si tú das una ofrenda como si eso fuera el diezmo, ¿sabes lo que es eso? Eso es decirle a Dios que Él no es tan importante en tu vida. O decirle que no estás confiando en Él como deberías confiar. Una ofrenda no es el diezmo. El diezmo es lo que es, la 10ª parte de lo que Dios nos da. Ahora, esto puede sonar, ¿no es cierto?, muy contracorriente y muy contradictorio con la mentalidad, ¿no es cierto?, tan humanista que tenemos hoy en día. Pero es parte del orden y de cómo Dios estableció que funcionara su obra a través de los siglos, no solo la iglesia, desde mucho antes. Después Dios reguló el tema del diezmo durante la ley de Moisés, pero ese principio continuó hasta el día de hoy. Cristo dijo, eso debería seguir haciendo sin dejar de hacer aquello, ya refiriéndose también a los diezmos. Por lo tanto, y como también dice la Escritura, dar cada uno como propuso en su corazón, y como dice también la Escritura, proporcionalmente, dice, según haya prosperado. Gano más, doy más. Gano menos, doy menos. Es proporcional, es equilibrado y es práctico. Entonces, si bien hoy en día, muchas veces, cuando en las iglesias se habla acerca de los diezmos, de las ofrendas y los temas económicos, en muchas iglesias se abusa de aquello y lamentablemente, tristemente, muchas personas tienen razón en decir, muchas iglesias, ¿verdad?, lo único que hablan es de plata, lo único que hablan es de dinero. Ya tristemente es el mal testimonio que muchas iglesias han dado, porque a veces lamentablemente es así. ¿Ya? Sin embargo, correcta bíblicamente, es decir, de manera ordenada, no desordenada, hay principios bíblicos en la Escritura que sustentan la importancia de dar. Y esto es algo que el apóstol Pablo está aquí enfatizando. Él no era interesado, él buscaba la gloria de Dios.
¿ya? Y tanto así que en el contexto de Tesalónica, para no dar un mal ejemplo a los que andaban desordenadamente, él prefirió que no les dieran sustento, ¿ya? Entonces mostró una actitud madura, una actitud, ¿no es cierto?, consecuente con los principios de la palabra del Señor. Entonces la pregunta ahora es a nosotros. Y nosotros, como iglesia, como creyentes, ¿estamos siendo de la misma manera que el apóstol Pablo, honestos y desinteresados con el Señor? ¿O nuestro interés tanto es en las cosas materiales que no le damos a Dios la importancia que Él merece? Entonces es una aplicación práctica de esta actitud, ¿te fijas? Es una aplicación práctica. La palabra de Dios siempre tiene una aplicación a nuestra vida, ¿ya? Pablo le está diciendo, mira, yo no quiero que ustedes me sustenten a los creyentes de Tesalónica, porque mi enfoque no está en las cosas de este mundo, está en las cosas del Señor. Pero eso no significa que el apóstol Pablo no tuviera que comer. O cuando se trasladaba para ir de un lugar a otro, tal vez tenía que contratar, ¿no es cierto?, el transporte o la seguridad de una caravana, y eso implicaba gastos económicos. Tenía que llegar a lugares donde dormir, o arrendar, como en algunos casos, y desde ahí compartir el Evangelio. Todos esos gastos, muchas iglesias como la de Filipos, le sustentaron, dándoles un sueldo, dándoles, ¿no es cierto?, un sustento que le permitiera sobrevivir. Pero hermanos comprometidos con el Señor. ¿Qué tal con nuestras ofrendas? Esto es más allá del diezmo. Además del diezmo, cuando tú sientes un corazón agradecido, cuando tú te sientes bendecido, ahí recién tú apartas otra cantidad de dinero y tú la ofrendas al Señor. Como dice Pablo a los creyentes de Filipos, ¿verdad? Ofrenda a Dios en olor fragante. ¿Te fijas? Entonces, todo esto lo vemos como un todo, ¿verdad? Tiene que ver con ser siervos fieles en la obra del Señor. Pablo presenta su ejemplo a la iglesia de Tesalónica, pero la iglesia de Tesalónica también tenía que asumir su compromiso y su responsabilidad. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que también asumir los compromisos y las responsabilidades que a nosotros hoy en día, en nuestro contexto actual, ¿no es cierto?, contemporáneo, nos corresponde. Seamos entonces siervos eficientes, no dando golpes al aire, fieles a pesar de la oposición y los problemas. Mantengamos firme y fiel la sana doctrina, doctrinalmente puros. Busquemos siempre la aprobación de Dios. Seamos honestos y seamos desinteresados con lo terrenal, ¿verdad? Poniendo nuestra principal responsabilidad en el Señor. Pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Lo que tenemos para administrar aquí en esta tierra, como el dinero, como nuestro trabajo, como nuestras capacidades, es temporal, es pasajero, ¿ya? No es tan importante como Dios. Por eso es que está todo lo que tenemos en esta tierra superditado a Dios. Y no me refiero solo al dinero, me refiero también al tiempo, me refiero también a nuestras capacidades, me refiero también a nuestra vida. A veces, hermanos, en una cultura humanista como la que estamos hoy en día, pensamos que nosotros somos lo más importante. No, hermano, no somos lo más importante. Lo más importante siempre es el Señor. A Él es la gloria, no a nosotros, oh Dios, dice el salmista. Él tenemos que entender que de Él se trata y de su gloria. Pero nosotros tenemos el privilegio, no el derecho, el privilegio de ser parte de los propósitos del Señor. ¿Quieres tú ser usado también por el Señor? Como la iglesia de Filipos. ¿Quieres tú ser usado por Dios también para su gloria? Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, como lo vio y lo ejemplificó el apóstol Pablo, en su fidelidad, en su doctrina, en su aprobación ante Dios, en su honestidad y en su desinterés. Eso también es lo que Dios espera para nosotros. Tengamos un momento de oración.